Hola, me llamo Anwar Aguach y soy investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y hoy les traigo la ponencia La riqueza del español en la formación de los gentilicios. En primer lugar, abordaremos los objetivos de esta ponencia, una definición breve sobre los gentilicios, algunos aspectos teóricos, la posibilidad de formación y una serie de actividades para poder trabajar los gentilicios. Los objetivos que nos planteamos son los siguientes: abordar la dificultad que entraña el acercamiento al estudio de los gentilicios, analizar las distintas posibilidades de formación y, por último, resaltar el proceso de aprendizaje que implica. Si acudimos al diccionario de la lengua española, se define el gentilicio de la siguiente manera: dicho de un adjetivo o de un sustantivo que denota relación con un lugar geográfico. Otras dos acepciones que hablan sobre perteneciente o relativo a las gentes o naciones y perteneciente o relativo al linaje o familia. Pero el que a nosotros nos interesa es la primera acepción: dicho de un adjetivo o de un sustantivo que denota relación con un lugar geográfico. Cordic y Chávez, en el 2017, asumiendo lo propuesto por diferentes autores, adoptan varios enfoques a la hora de tratar a los gentilicios. Un enfoque onomasiológico donde los semas, ente y el sema lugar generan dos subclases de gentilicios. Por un lado, los gentilicios étnicos o primitivos, donde el gentilicio es el que aporta el topónimo. Es decir, el topónimo nace del gentilicio. Por ejemplo, letón da lugar a Letonia o hispano da lugar a Hispania. Es decir, que predomina el sema persona. Y estos gentilicios pueden usarse también como sustantivos. Por un lado los étnicos, por otro lado los postoponímicos, los derivativos o también llamados adjetivos gentilicios, donde el gentilicio nace del topónimo. Es decir, de España nace español, de Europa surge europeo. Predomina el sema lugar. En este caso, la derivación puede ser de un nombre propio o común. Por ejemplo, Gomero, que pertenece a la isla de La Gomera, viene de un nombre propio. O isleño, que viene de un nombre común, isla. Otro enfoque es el enfoque sintáctico. A pesar de no figurar en los trabajos sobre gentilicios, el uso de la preposición de en los sintagmas nominales que indican vinculación expresa de manera idónea la relación que se da entre los entes y los lugares. De hecho, es la que se emplea en los diccionarios en su definición, natural de o propio de. Además, no siempre se puede emplear un gentilicio entendido como una sola palabra. Si vamos a la página de la Real Academia, en su versión online, vemos un listado de todos los países y ciudades y capitales del mundo con sus respectivos gentilicios. Y nos encontramos muchas ciudades que no tienen un gentilicio único como una sola palabra. Por ejemplo, Brasilia, la capital de Brasil, no dispone de un gentilicio propio. O Budapest, la capital de Hungría, los habitantes de Budapest tampoco en español disponemos de un gentilicio que lo nombre. Por lo tanto, de aquí ese enfoque sintáctico. García y Morera en el 2015 trabajan el valor semántico primero del que deriva el resto, es decir, perteneciente o relativo a. Esas denotaciones que se van encadenando, primarias, secundarias, terciarias. Como dijimos antes, hay gentilicios que parten de un nombre propio, como en el caso de Gomera, o de un nombre común, como el caso de isla. También hablan sobre las relaciones de hiperonimia e hiponimia, es decir, el continente, el país, la región, el municipio. Es decir, que una sola persona puede tener varios gentilicios. Cualquiera de nosotros, o yo mismo, puedo ser europeo, puedo ser español, puedo ser canario, puedo ser gran canario y puedo ser terorense. Y así ir yendo de lo más general a lo más particular.
Y esto no solo lo relativo a las personas, sino también a animales, plantas, minerales, fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, canario también hace alusión al color de una especie de pájaro procedente de las Islas Canarias y a los atributos, comportamientos o características de estos entes. Aparte de este uso literal del que hemos estado haciendo referencia, también se puede abordar el estudio de los gentilicios desde un punto de vista figurado, connotativo. Los gentilicios, dicen García y Morera, suelen cargarse de sentidos colaterales muy diversos que dependen de las creencias de los hablantes y de factores históricos, sociales, culturales, políticos, religiosos, económicos, etc. Se habla también de los pseudogentilicios, ese término que alude a formas de designación colectiva que no derivan de su topónimo, como puede ser gato, para hacer referencia a los madrileños, o chicharrero, para hacer referencia a los habitantes de Santa Cruz, en la isla de Tenerife. Un paso más, los procesos de lexicalización en los que el término ha perdido su valor toponímico y se emplea para expresar una cualidad, inicialmente vinculada a la procedencia geográfica. Por ejemplo, se hace uso del término catalán para hacer referencia a una persona tacaña, o moro para el caso de celoso. Vinculado a este enfoque, pues también se puede trabajar, obviamente, la fraseología y la pragmática. La fraseología está en la conciencia colectiva. Hacerse el sueco no hace referencia al habitante de Suecia, sino hacerse el sueco, pues aludimos para hacernos los locos, o al ser el indio, pues hacer el tonto. Despedirse a la francesa, despedirse sin decir nada, y parece que en Francia la expresión es despedirse a la inglesa. Engañar a alguien como a un chino, o ser cabeza de turco. Es decir, cómo se utilizan los gentilicios, ¿no?, con este enfoque de la fraseología. Y la pragmática, ¿vale? Los chistes, las relaciones interculturales, el aprendizaje de segundas lenguas. Hay muchos chistes que empiezan, iban un inglés, un alemán y un español. Ya sabemos de antemano que el inglés va a ser el arquetipo del diplomático, el alemán para el cuadriculado y el español, pues el pícaro. ¿Cómo se forman los gentilicios? Por norma general, a través de la adición de elementos antepuestos de carácter adjetival, ¿no? A medio camino entre la prefijación y la composición, ¿no? Steglich hace ahí unas disertaciones bastante interesantes, ¿no?, con esos prefijos afro, anglo, euro, greco, hispano. También a través de la adición de afijos a la base, que es el proceso de sufijación, ¿vale? Italiano, brasileño, canadiense, ¿vale? Estas son las formaciones más comunes. Para tener en cuenta el trabajo con los gentilicios y esta formación de los gentilicios, vamos a compartir una serie de consideraciones. En primer lugar, para una misma zona geográfica pueden existir varios gentilicios. Por ejemplo, para Madrid nos encontramos hasta 3 gentilicios distintos: matritense, madrileño y gato. Uno sería de un origen un poquito más culto, otro más popular y otro pues más connotativo. De Ucrania, pues también nos podemos encontrar 3 términos, ¿no? Ucraniano, ucranio, ruteno, y para Buenos Aires también bonaerense, porteño, y así como muchísimas zonas geográficas. No existe un único sufijo como marca de gentilicio, y esto es lo que hace rico o difícil, por otro lado, el estudio de los gentilicios. Pues, sufijos para marcar el gentilicio tenemos el ero, habanero, chipionero, conejero, el ino o ina, andino, filipino, el eño o eña, angoleño, malagueño, ense, londinense, estadounidense, esa terminación ano, ana, zamorano, guineano, coreano, el sufijo oa, sueco, sueca, suizo, la terminación en i, como ceutí o nepalí, es
o esa, berlinés, dublinés, japonés, ego, griego, noruego, an, como catalán. Estos son uno de tantos gentilicios, de sufijos, perdón, con marca de gentilicio. Esos sufijos encima, para darle un poquito como más de dificultad al estudio de los gentilicios, estos sufijos no son exclusivos de los gentilicios. Para Morera no hay sufijos de designación gentilicia, sino sentidos gentilicios de determinados sufijos. Por ejemplo, el sufijo ero hace referencia también a los árboles frutales, naranjero, limonero, aguacatero, también para hacer referencia al oficio u ocupación, fontanero, librero, cocinero, a los utensilios y muebles como un florero, un llavero, billetero, lugar donde abunda o se deposita algo, basurero, hormiguero, estercolero, o el carácter o condición moral, embustero, traicionero, altanero, aparte de ese sufijo con intención gentilicia. Ahora bien, constituyen un paradigma en el que todos significan lo mismo desde un punto de vista referencial. Todos esos sufijos tienen un punto de vista referencial, que es el ser sufijos gentilicios, en palabras de Cordic y Chávez. Más consideraciones acerca de la formación de los gentilicios es la posibilidad de la no existencia de un sufijo, como por ejemplo en el caso de balear, o los gentilicios de orígenes inciertos, como es el caso de andaluz, que todavía hay estudios que discuten si viene de al-Ándalus, o viene de Andalucía, o viene de Andalucía. Casi todos los gentilicios son palabras graves y agudas. Los gentilicios esdrújulos son escasísimos: árabe, etíope, búlgaro, húngaro, tártaro. Y otros sufijos también de gentilicios que son poco productivos, pero que existen, como el sufijo aco, para polaco, casaco, asco, monegasco, ico, como británico, en arra, ese sufijo en arra, de saraus, sarautarra, la terminación en ata, como keniata, enejo, linarejo, eneta, liboeta, o en ol, español. Una vez dadas todas estas consideraciones, se pueden plantear una serie de actividades para conocer esa dificultad que entraña el estudio y el conocimiento de los sufijos de los gentilicios. Por ejemplo, en el caso de las Islas Canarias, aquí tenemos las 8 Islas Canarias con sus nombres propios y al lado una serie de sufijos. Si no conocemos las Islas Canarias, pues sería bastante complicado encontrar los gentilicios de cada una de estas islas. Por ejemplo, de La Palma, teniendo todos los sufijos que hay a la derecha, pues estaría la discusión si sería palmero, palmeño, palmense, palmino, palmés, ¿vale? El correcto es palmero, aunque palmense sí existe, pero palmense hace referencia a los habitantes de la provincia de Las Palmas, no de la isla de La Palma. Entonces ahí está la diferencia entre palmero y palmense. Los de La Gomera son gomeros, terminación OA, como ya lo vimos también antes. En el Hierro, los habitantes del Hierro son herreños, ese segundo sufijo que vemos a la derecha. Los de Tenerife, tinerfeños, ese cambio de la E por una I, tinerfeños. Los de Gran Canaria son gran canarios. Los de Fuerteventura se les llama majoreros, y ahí ya tendríamos que entrar un poquito con más profundidad en ese origen del término majorero, porque habría que acudir al nombre prehispánico que tenía la isla de Fuerteventura, que era Maxorata, y de ahí viene después los majos. Y de Lanzarote, lanzaroteño. Y de la isla de la Graciosa,
¿no? Por encima de Lanzarote, pues son los gracioseros. Vemos que en una zona como tan reducida como puede ser el caso de las Islas Canarias, nos encontramos prácticamente una gran variedad de sufijos distintos para designar esos gentilicios. Podríamos hacer esta misma actividad con las provincias de Andalucía. De las 8 provincias, intentar cuadrar cuáles son esos gentilicios. Aquí también tendríamos algunas dificultades, sobre todo en el caso de Huelva, ¿vale? Porque tendríamos que ir también a un origen anterior, como puede ser que viene de Ónuba, y de Ónuba onubense, de Sevilla sevillano, pero que de Córdoba es cordobés, ya tiene un sufijo distinto, y de Cádiz gaditano, pero de Málaga es malagueño. Es decir, no tiene ni la terminación ni de los sevillanos ni de los cordobeses. De Jaén son los jienenses, de Granada granadinos y de Almería almeriense. Es decir, otra vez en una porción reducida nos encontramos una gran variedad de sufijos. Y actividades de este tipo podemos acudir a cualquier región ya no solo de España, podemos acudir a países de Europa o capitales de Europa y veríamos las grandes reflexiones morfológicas que nos podrían salir con estas actividades. ¿Qué conclusiones sacamos? Que si hay varios gentilicios para un mismo topónimo, es probable que uno sea popular, como madrileño, y otro sea culto, como matritense. También en el caso de varios gentilicios posttoponímicos, alguno puede ser de uso coloquial, como el caso de gato, para los madrileños, o el caso de maño, para los aragoneses, o el de chicharrero, para los de Santa Cruz, para los santacruceros. Los sufijos para la derivación de gentilicios son poco productivos, y la nómina puede superar los 50. Los más frecuentes son ano, ana, ense, eño, eña, es, esa y o iano, iana. ¿Vale? En Canarias, en el caso concreto de Canarias, los sufijos más utilizados son ero y ense, también con carácter culto. Por su parte, eño y ano, al contrario que en el español peninsular, son poco frecuentes, según el estudio de Ortega en el 2008. Aquí tienen la biografía que hemos utilizado para esta ponencia. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición de dudas o comentarios que quieran realizar. Muchas gracias.